Bueno, ya que estamos, como siempre, abrimos las puertas de este Café La República. Hoy lo vamos a hacer de una manera peculiar. Yo me había acostumbrado a pasarlo a buscar a Santiago. Bueno, lo voy a retomar el domingo que viene, así que no va a ser mucho lo que voy a extrañar. Pero bueno, ya está en línea mi querido amigo, el filósofo, el ensayista, el poeta, Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy atento al desarrollo de este programa que, curiosamente, por un lado, y te diría que como casi usualmente sucede, ¿no? Por un lado nos muestra un abanico de posibilidades temáticas muy diversificadas, las que van desde las preocupaciones que tu editorial manifiesta en relación al papel que el Estado debe cumplir con respecto a la cultura, y atraviesan las reflexiones que Antonella Martí nos propone sobre lo que es la diferencia entre la libertad y el razonamiento libertario, o avanzamos en el terreno del papel que el rigor y el cálculo cumplen en relación al azar o la imponderabilidad de lo real en tantos órdenes. Y uno diría, bueno, estamos ante un mundo de reflexiones diversas, de reflexiones variadas, que despliegan las posibilidades que la cultura, en este caso a través de sus protagonistas argentinos, pone en evidencia. Pero por otro, Jorge, para quienes estamos escuchando, es evidente que hay un eje que vertebra toda la audición de hoy, y es esta necesidad de tratar de entender cuál es la relación entre lo que podríamos llamar la responsabilidad racional que tenemos en el orden del desarrollo de nuestra vida comunitaria y de nuestra organización política, y por otro, lo que es el tema de la desmesura, dentro de la cual podemos incluir lo imprevisible. Porque lo imprevisible, claro, como señalabas en el diálogo con Grossman, es también el azar, es también aquello que escapa al cálculo, lo que escapa a la previsibilidad. Así que en ese sentido, el programa me despertó muchísimas preguntas que quiero compartir con vos en nuestro Café La República. Por ejemplo, en relación a tu editorial, ¿no? Cuando vos decías que del Estado omnipresente, que aspira a manipularlo todo y a determinar todos los contenidos de lo que puede ser la vida cultural de un país, a la ausencia radical del Estado como proyecto que dejaría liberado a otras fuerzas todas sus responsabilidades propias, porque también las debe tener, ¿no? Recordabas vos la frase de Willy Brandt diciendo que debe haber tanto Estado como es necesario, no menos ni más, pero tanto como es necesario. En esa reflexión tuya aparece una preocupación central, ¿no? Y yo creo que vale la pena subrayarla. ¿Está el Estado argentino, bajo el actual gobierno, cumpliendo debidamente con sus responsabilidades? ¿O esta idea de lo anarco-libertario implica de alguna forma que el Estado se desentiende de todos aquellos valores fecundos constituidos a lo largo de la no menos azarosa historia política argentina, pero que han permitido crear instituciones culturales importantísimas, como por ejemplo el Fondo Nacional de las Artes, y que hoy se encuentra a un paso de ser guillotinada, ¿no? Hay una inquietud en tu planteo que me parece importante y que remite finalmente, te diría, a lo que la propia Antonella Martí subrayó cuando habló de la responsabilidad del liberalismo, que no es desentenderse de la división de los poderes ni de la responsabilidad del Estado en la construcción de un civismo más sólido. Sí lo distinguió muy bien justamente de lo libertario. Creo que es la primera vez que en nuestra audición aparece esta distinción entre el liberalismo y el pensamiento libertario, esta tentativa de distinguir algo que hasta hoy, como ella misma señalaba, suele confundirse porque la información tiende a difundir muchas veces conceptos sobre los que no medita. Ella dijo, en el liberalismo el Estado tiene que tener un rol, lo debe tener, y sin ser absorbente y monopólico,
su responsabilidad fundamental es sostener un orden social en el plano de la organización cívica, pero también marcó ella, me pareció interesante esto, que en el plano cultural la libertad debe preponderar. Claro. Que la cultura tiene que ser libre, que el Estado no puede determinar qué es lo cultural. Y esto me remitió de nuevo a tu editorial, porque efectivamente vos no estás planteando que el Estado diga qué es cultura, sino que cumpla con la responsabilidad de difundirla adecuadamente. Y por último, solo recordar en relación a las ideas de Pablo Groisman, que los elementos azarosos pueden muchas veces determinar el curso de los hechos al punto de que lo planificado pueda haberse quebrantado por lo inesperado, ¿no? Y me preguntaba, ¿a qué llamaría él abrazar el azar? Claro. Lamento que tú... Sí, es muy interesante. Lamento que tu mensaje me llegó después de que... Llegó tarde. Sí, pero era una pregunta. Pero se lo vamos a hacer, Santiago, se lo vamos a hacer cuando... Pues lo vamos a entrevistar de nuevo, porque me gustaría que estés, porque ahí hay un campo muy interesante para hablar, vos desde la filosofía, con él. Me parece que hay muchos puntos bueno, a mí me pareció apasionante. No hay duda. Apasionante la conversación. Por eso, por último, simplemente recordar que estos dos temas, ¿no? De las responsabilidades del Estado y de la libertad indispensable para que la cultura no se vea condicionada por el poder en un sentido de la determinación arbitraria de sus contenidos, también tiene mucho que ver con esta doble necesidad señalada por Pablo Groisman, ¿no? Que es la de planificar en lo posible. Él decía que la probabilidad es el estudio matemático del azar, ¿no? En la medida de lo posible planificamos, pero hacerlo siempre abiertos a algo que también tiene que ver con el azar, que es la creación, la innovación, la irrupción de lo inesperado. Muy interesante. Me quedé pensando en esto que vos estabas comentando y me pareció que hay un tema ahí en la conversación con Antonella, que es el tema del dogmatismo, ¿no? Yo lo menciono al pasar en el comentario inicial, porque me parece que de eso estamos hablando. Hay una necesidad también de abrazar, quizás porque tenemos miedo del fracaso, abrazar el todo, ¿no? Es decir, si compramos la transformación que propone Milei, tenemos que abrazarlo a Milei y tenemos que seguirle, tenemos que creerle todo lo que dice Milei o lo que él sueña como nuevo presidente de la nación. Y me parece que hay un riesgo grande, que es el dogmatismo. Yo lo veo en todo. Bueno, Antonella advirtió, ¿no? Lo que significa, ella habló de religiosidad, ella no hablaba de ideología. Sí, fue muy llamativo. Sí, hablaba de religiosidad, es decir... Vos te referías tu frase fue esquivar las tentaciones mesiánicas. Y bueno, porque eso es lo que más nos preocupa. No nos preocupan las ideas del presidente. Con las ideas del presidente podemos estar de acuerdo, podemos polemizar, son innovadoras, han generado, Santiago, esta es opinión mía, ¿no? Pero han puesto en la agenda temas que no estaban en la agenda de la Argentina, porque ese megadecreto de necesidad y urgencia, que quizás como instrumento jurídico sea rechazado o sea una aberración, veremos qué dice el Parlamento en su momento, pero tiene un mérito, que es que puso en agenda de los argentinos temas que, bueno, muchos de ellos desconocíamos. Yo mismo desconocía un montón de esos temas, ¿no? De cómo el Estado está metido en todas partes, regulando todo. Bueno, que hay que conversarlo, que hay que discutirlo y que hay que cambiarlo, no hay duda. Sin duda. Es preciso que el Estado recupere las dimensiones limitadas que tiene que tener para convertirse en un protagonista indispensable de la estructura del poder político argentino, pero no en la expresión omnímoda y excluyente del poder político. Claro. Esto es indudable y bien planteado está por el proyecto, pareciera que implica el DNU propuesto por el presidente. Pero el orden indispensable en este terreno
no puede desconocer que hay otros campos donde es muy importante entender que todo lo que proviene del pasado no es igualmente nefasto. Claro, claro. No es igualmente nefasto. Claro. Hay cosas que están muy bien. Cuando en 1958 Victoria Ocampo decide crear el Fondo Nacional de las Artes, lleva adelante una propuesta que, sostenida en el tiempo, con todas sus contradicciones y vaivenes, ha sembrado de fecundidad la creatividad argentina en infinidad de órdenes. Claro. Y entonces esto debe ser modificado sin ser eliminado. Es muy importante entender la diferencia que hay entre mejorar y aniquilar. Claro. Yo puedo terminar de dos maneras con un enfermo. Una de ellas pegándole un tiro en la cabeza. Cierto, muy cierto lo que decís. Y otro temita que me surgió de la conversación con Antonella hacia el final, cuando ella se queja, fíjate vos, se queja entre comillas, cuando ella dice, no confunda, estamos preocupados porque ahora la palabra liberal se asocia con, se confunde, y me acordé de lo que pasó con el progresismo y el kirchnerismo, ¿no? Claro, que distorsionó, ya no se podía decir, ya no se puede decir soy progresista, porque queda identificado con un dogma de Estado y una ideología que nos ha hecho mucho daño, fue el kirchnerismo. Entonces se llevan puesto el debate, se llevan puesto la posibilidad del debate, ¿no? Está subrayando algo fundamental. Una de las responsabilidades primordiales del pensamiento crítico es defendernos de los reduccionismos. Claro. Los reduccionismos son esos mecanismos que hacen con que un concepto, por ejemplo el de progresismo, quede reducido u homologado al kirchnerismo. No, si lo quieren utilizar, que lo usen y lo fundamenten como pueden, pero nosotros debemos permanentemente rescatar ese concepto también para quienes no coincidimos con ese pensamiento, precisamente porque nuestra propuesta es liberal. Antonella Martí señalaba que el reduccionismo libertario tiende a privilegiar exclusivamente lo económico, claro, ¿no es cierto? Mientras que el liberalismo, de modo general, tiene inquietudes que implican tanto la preservación de la división de poderes en el Estado como el derecho a la autonomía del pensamiento personal en infinidad de otros órdenes, y con el riesgo permanente de que el debate, el intercambio de ideas, sea la instancia sanadora del pensamiento monopólico. Si te parece, Santiago, le pido a Gabriela Garrido que ponga un temita, hagamos una tanda y continuamos conversando luego contigo. Encantado, te voy a decir quién está por llegar a nuestra mesa. A ver. Nada más y nada menos que el filósofo italiano Giorgio Agamben. ¡Pah! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Filósofo vivo, por cierto, que sigue vivo. Gracias a Dios. Ya lo creo. Vamos a continuar después de la tanda. Y seguimos entonces, Santiago, conversando. Nos anunciaste que vas a traer a ese gran filósofo italiano, Giorgio Agamben. Bueno, estamos ansiosos por escucharte. Aquí estoy yendo yo a buscarlo hasta la puerta. Buongiorno Giorgio, come stai? Benvenuto, ci stiamo aspettando perché. Qué Bueno, bien. aquí lo tenemos. Qué bien que parla italiano usted, ¿eh? Muy bien. Bueno, uno de los buenos efectos de la educación en el Dante Alighieri. Claro. En San Pablo. Pero te comentaba, acá me parece que es un pensador muy oportuno, además, para nosotros en una audición como la de hoy. Vos sabés que él es un hombre ya grande, pero con una trayectoria y una actualidad indeclinable. Hoy en día hablar de filosofía significa ante todo hablar de 4 o 5 pensadores, entre los cuales el nombre de Agamben es absolutamente ineludible. Él es autor de una obra vastísima, desde el juvenil Infancia e Historia, publicado en 1978, fíjate, poco más de 30 años, nació en el 42, hasta el famoso Homo Sacer, ¿no? La obra que lanzó su nombre a la celebridad en todo el mundo y donde él medita justamente la condición, digamos, de fragilidad, de anomia, ¿no?
que puede revestir la vida del hombre destituido de toda legalidad, ya sea de su sumisión en un campo hasta su sumisión a una jurisprudencia que no lo contempla como sujeto, sino fundamentalmente como un ente abstracto. Y conversando justamente en este diálogo imaginario con él, si tuviéramos que definirlo a Agamben, yo te diría que es un pensador contemporáneo. Y encontré en una obrita deliciosa de él, recientemente publicado por Adriana Hidalgo, que se titula Lo que he visto, oído y aprendido, su última obra, una obra breve de aforismos, muy incisivos, encontré una reflexión de él sobre lo que es ser contemporáneo, que la pongo a tu consideración para iniciar este intercambio con él. Él dice así: contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo para percibir no las luces, sino la oscuridad. Contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo para percibir no las luces, sino la oscuridad. Qué excelente propuesta acerca de la cual nos hubiera encantado escucharlo a Pablo Groisman, ¿no? Claro. Sí, muy interesante, muy interesante. Me parece que es, en principio, un lugar donde pararse. Y es algo que nosotros tratamos de hacer frecuentemente, ¿no? No es que veamos lo malo, es que hay que ver lo malo. Porque es el salto que hay que dar, es el salto que hay que dar. Te digo, Santiago, porque me parece que en estos tiempos de glorificaciones excesivas y de trataciones irresponsables, rápidamente se exige a todas las personas, y sobre todo a las personas de pensamiento, a las personas que tienen el deber de provocar, el deber de provocar el debate, se les exige adhesión ciega. Es un absurdo de la época, de esta mala época en que estamos viviendo. Un pensamiento vigilante, un pensamiento cauto, es siempre un pensamiento que se cuida tanto del dogma como de la idealización, de la certeza como de la intolerancia. Lo que nos está diciendo Giorgio Agamben aquí es justamente eso, que no se trata de negar lo que se ve, pero de aprender a ver lo que no aparece con tanta nitidez. Y esto no es pesimismo, esto es lucidez. Claro. Esto es lucidez. La lucidez es la posibilidad de volver al campo de lo complejo más allá de las simplificaciones que tantas veces pide la ideología, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso se ha incrementado, Santiago, en los tiempos de la bipolaridad, ¿no? Se ha incrementado a tal punto que, que todos, de alguna manera, estamos tentados a veces a poner el freno, a frenar, porque, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Estamos frente a un nuevo gobierno, un gobierno de difícil catalogación, porque ha roto con lo que aprendimos en 40 años. Se han roto esas reglas de alguna manera, irrumpió algo muy novedoso. Y sin embargo, yo noto cierta ansiedad porque a quienes tenemos la ambición de pensar, de debatir, nos sentimos a veces compelidos a tener que decir si es bueno o malo. A lo inequívoco. Claro, a lo inequívoco. Sí, me parece un gran problema del momento, de la época. Es el mundo así, ¿no? Bueno, Agamben está de acuerdo con vos. Vos sabés que los italianos tienen un humor muy parecido al nuestro, pero dentro de ese humor una sagacidad admirable. El caso de él, por ejemplo, cuando nos dice: en Roma he oído a alguien decir que la Tierra es el infierno de otro planeta desconocido, y nuestra vida es el castigo que sufren los condenados allá arriba por sus culpas. Pero, entonces, ¿por qué el cielo y las estrellas y el canto de los grillos? A menos que se piense que para hacer el castigo aún más atroz y sutil,
el infierno ha sido colocado exactamente en el paraíso. Es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Sí, porque además es muy italiano, me parece. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Te aseguro que se lo escucha decirlo en italiano y es una reflexión que muestra nuevamente la importancia del matiz. Es decir, que si volvemos a su primera sentencia, aquella que nos mostraba que debemos compatibilizar en nuestra percepción el discernimiento de las luces con el de la oscuridad, aquí nos vuelve a decir él, bueno, la tierra por un lado puede ser un infierno, de hecho lo es, no cesan las guerras, la intolerancia abunda, al mismo tiempo advertimos cómo ha cundido la pobreza en tantos lugares injustamente, pero a la vez, dice él, este es el lugar donde es posible ver el cielo y las estrellas y escuchar el canto de los grillos y por lo tanto la dimensión paradisíaca de un planeta y de una vida tal vez excepcional en el universo, también debe ser tenida en cuenta y quizá el Dios bajo el cual debamos realizar nuestra labor en forma incesante es Jano, el Dios de las dos cabezas, una mirando hacia el lado de lo oscuro y la otra mirando hacia el lado de lo claro. Y verdad, y también, fíjate vos, otra sagacidad de Agamben en este pequeño librito cuya lectura quiero tanto recomendarlo, que he visto, oído y aprendido, dice así: escribiendo he aprendido que la felicidad no consiste en poetizar, sino en ser poetizado por algo o por alguien que no conocemos. Mira qué ángulo. Pero además qué belleza, ¿no? La enunciación. Sí, la prosa de Agamben es preciosa. Es primero es de una simpleza que sorprende, ¿no? Cómo formula temas tan profundos. Con esa simpleza me quedé incluso enganchado con la anterior, ¿no? Cómo muestra, porque uno podría decir, es un escéptico con fundamento, ¿no? Sí, y al mismo tiempo y a la vez, un alma conmovida y un celebrante. Es impresionante. Te muestra el cielo. Está diciendo, ¿no? Así es. Te muestra el balcón al cielo, ¿no? Esta idea tan rica de decirnos que más conmovedor que poetizar es verse o sentirse poetizado por algo o alguien que no conocemos. Y esto lo asociaba yo, Jorge, con ese sentimiento que cada tanto, cuando tenemos la suerte de abrirnos a él, nos domina, nos invade. La alegría o la emoción de vivir, de estar vivos, de descubrir de pronto que estamos aquí, que podemos ser tiempo, quizá por un momento nada más, pero serlo realmente, o dejarnos embriagar por el perfume de una mañana, ¿no es cierto? Y advertir que somos poetizados por lo real, por algo que no conocemos, por algo que cae sobre nosotros, o por bendiciones más cercanas, como puede ser la mirada de un amigo o de alguien que nos quiere y que nos inviste de una significación que nos salva muchas veces de la turbulencia o del abismo interior en que caemos por no saber quiénes somos. Claro. Te hago un paréntesis para decirte que estamos con tiempo, que estamos tranquilos, que vamos a poder hablar hasta las 14, porque no tenemos pase. Con Graciela, no, pase. Porque el programa de Graciela y de Pablo está de base. Exactamente. Entonces, así que digo, para que nos relajemos, vos debes tener una mejor vista que yo, pero que podamos hacer, darle rienda suelta a esto que me parece interesantísimo. Y me gustaría, a propósito de lo que acabas de decir, si me permitís, voy a cometer una infidencia. A ver. Pero fue una conversación que tuvimos nosotros yo creo que al inicio, no sé si al inicio o a la mitad de nuestra amistad. Y no sé cómo, pero creo que fui yo el que te dijo,
de manera un poco pesimista, qué duro que es la muerte o qué duro. Y no me acuerdo exactamente la formulación, pero vos me dijiste, para mí lo milagroso es vivir, la maravilla es la vida, no que se acabe. Y me pareció, bueno, muy en consonancia con esto que estás leyendo de Agamben, ¿no? Sí, lo es. Mirá, lo que recuerdo Sí, yo también. vos tenés mucho mejor memoria que yo, así que por favor. No, Sí, Alberto, sí. te aseguro que no. Sí. No, lo que quiero decir es esto. Yo te había dicho Sí, que a raíz de este comentario muy sensible tuyo, te dije, mira, el milagro de haber sido uno por una única vez claro. y poder protagonizarlo todavía y tener esta impresión de que somos testigos, no solamente presencias ocasionales, sino testigos del milagro de la vida, tal como podemos advertirlo, es un bien que debe matizar permanentemente a veces, o todo lo posible, ese sentimiento de inseguridad que también Claro. nos acompaña al estar vivos. Claro. Fíjate vos hasta qué punto a veces la existencia entendida como esta insistencia en privilegiar el asombro y la emoción de la amistad y de la presencia en el mundo puede ganar una expresión privilegiada como esta de Giorgio Agamben cuando nos dice, como la paloma, fuimos enviados fuera del arca para que viéramos si había algo vivo en la tierra, aunque no fuera más que una rama de olivo para tomar con el pico, pero nada encontramos y sin embargo no quisimos regresar al arca. Es extraordinario. Es esto mismo, ¿ves? Es extraordinario, extraordinario. Es esto mismo. No es que seguimos fuera del arca porque sabemos dónde estamos o porque los indicios de transparencia, claridad y consistencia están a nuestro alcance, no, sino porque vamos a insistir en nuestra libertad, como diría Antonella. Vamos a insistir en nuestra libertad, en el anhelo de buscar, exponiéndonos, como también diría Grossman, a la aventura del azar, a abrazar el azar, claro, en la búsqueda de un sentido. Qué interesante, qué interesante. Realmente te digo, por supuesto lo voy a leer, el libro de Agamben, porque me parece, además de una prosa que... es un gran escritor. No, es una prosa deliciosa, ¿no? Así deliciosa. es, Estamos en presencia es. de un filósofo con, bueno, como lo sos vos también, ¿no? De una prosa deliciosa, que uno disfruta particularmente, ¿no? Las buenas ideas dichas bien. Sí, Ortega decía, alguna vez lo recordamos juntos, sí, Jorge, Ortega decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Claro, claro. La claridad expresiva. La complejidad de un tema se advierte mucho mejor cuando esa complejidad está expuesta de manera diáfana. Y creo que ese es nuestro deber, infundirle transparencia a lo complejo para que se lo pueda advertir. Lo mismo ocurre con la poesía, ¿no? Y esto es especialmente valioso en este libro de Giorgio Agamben, ¿no es cierto? Sí. Que, como digo, se titula Lo que he visto, oído y comprendido, y que editó Adrián Hidalgo, porque la obra de él es de una gran complejidad conceptual, no claro, es una obra que se despliegue dentro de este mismo marco de expresión tan hospitalaria. Claro. Pero esto viene a probarnos, bueno, que aquí Agamben alcanza esa conjunción que también señalás vos. Claro, y una expresión más de esta sí, sensibilidad notable la dedica él a lo que él ha aprendido. ¿De quién? De Spinoza, este filósofo que amamos todos. ¿Por qué lo amamos? Él lo dice muy bien. De Spinoza he aprendido que consideramos las cosas de dos modos. En cuanto las vemos en Dios como eternas, y en cuanto las conocemos en el espacio y en el tiempo, limitadas, finitas, separadas de Dios. Sin embargo, amar de verdad a alguien es verlo simultáneamente en Dios y en el tiempo,
ternura y sombra de su existir aquí y ahora, ámbar y cristal de su ser en Dios. Es impresionante, ¿no? Qué hermosura. Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura. Sí, qué hermosura. Sí, el amor infundiéndole a todo aquello que está tocado por su gracia, esa doble condición, esa conjunción perfecta entre eternidad y temporalidad, ¿no es cierto? Entre lo finito y lo infinito. Porque de veras podemos decir que un ser amado es alguien que de pronto nos sumerge en esta doble evidencia de una iluminación que le infunde a esa presencia una potencia extraordinaria en nuestra vida, y por otro lado nos trae algo más que eso, que es la presencia de una eternidad, de una imponderabilidad última que escapa al contenido cotidiano de las cosas. Maravilloso, maravilloso, me parece, te insisto, de una prosa extraordinaria. Como vos decís, indudablemente él pensó en este libro como un libro poético, un libro de un alto contenido poético. Es un hombre de 80 años, sí, pasados los 80, y que se reconcilia con la sencillez expresiva, pero sin abandonar la profundidad enorme de la profundidad. Claro, sí, realmente muy, muy lindo. Así que estamos hablando de un libro que editó ahora, ¿no? Adrián Hidalgo. Adrián Hidalgo lo editó el año que acaba de terminar, sí. Es un libro muy reciente, sí, hermosamente editado por otra parte, sí, ¿no? Desde el punto de vista gráfico es también una belleza. Es un libro, como diríamos en el colectivo de antaño, para la dama y el caballero, pues lo puede estar en su cartera o en su bolsillo. Qué antigüedad, mi querido Santiago. ¿Te acordás? Sí, creo que todavía es parecido, ¿eh? Sí, ahí en el subte y en los colectivos todavía hay gente. Algo más que te cuento de Hágame, que te va a sí, encantar. Dice él, de José Bergamín y de los filósofos que amo, que la comedia es más verdadera que la tragedia y la inocencia más profunda que la culpa. Sí. Del príncipe Siddhartha, que existe la acción culpable, el karman, pero no el sujeto, el atman, a quien imputarle esa culpa. De Elsa debe ser alguien muy cercano a él, de Elsa, que si crees sin reservas en la ficción, entonces todo se vuelve real. Qué reflexión extraordinaria y que nos devuelve a otra de Platón muy importante. Sí. La ficción es verdadera en los términos en que lo recordaba Mario Vargas Llosa. Sí. La ficción es una mentira que nos dice la verdad. Qué bueno. La ficción es una mentira. ¿Por qué mentira? Exagerando el uso del término, sí, es decir, se vale de la fantasía y de la imaginación. Claro, de la inventiva, ¿no? De la inventiva. Claro. Claro. Pero son cosas reales. Eso. Absolutamente Por el reales. camino de la metáfora y de la inventiva, como bien decís, podemos desembocar en la expresión de lo verdadero. Claro. Esto era lo que tanto temía Platón, claro, cuando le imputaba a los grandes trágicos y a los poetas el infundirle a la palabra una potencia tal que terminaba por cautivar el entendimiento de quienes la escuchaban, haciéndoles creer que era cierto lo que solo era un relato. Claro. Muy interesante. ¿Querés que le pida a Gabriela que ponga un tema, mande la tanda y seguimos luego, seguimos hasta el final, hasta las 14 horas? Vamos a volver un poco, quisiera contigo, a 2 o 3 puntos de la exposición de Antonella. Espectacular esta charla, esto es un café. Acá no hay agenda, así que vamos a darle rienda suelta al pensamiento, que es lo que intentamos. Así es. Vamos a escuchar música, Santiago. Y ya estamos acá recorriendo los últimos 10 minutos, Santiago, de nuestro programa de Haciendo Pie. Recuerdo y te transmito que tenemos un hermoso mensaje, como suele
suele suceder los domingos, de Patricia de Ramallo, a quien le retribuimos y le deseamos un feliz año. Muy bien, coincido contigo. Sí, sí, conversábamos, estaba pensando, Jorge, sí, yendo hacia otra vertiente de este caleidoscopio sí, que es nuestro programa, en este rol habilitador que el Estado debe tener y que en un momento dado de la exposición de Antonella Martí sí, llegó a un enunciado de ella muy coincidente con lo que planteaba Centro Editorial, ¿no? Sí. Acerca de este rol habilitador del Estado. Ella dijo, en un momento creo que fueron sus palabras, en el liberalismo el Estado tiene que tener un papel. Claro. Tiene que tener un papel. Es decir, no tiene que tener todos los papeles, pero un papel sí tiene que tener. El Estado no puede delegar la totalidad de las responsabilidades de gestión en la iniciativa privada. Y esto me parece que coincidía de manera importante con algo que vos, al iniciar la audición de hoy, decías, recordando el diálogo de Borges y Ferrari, sí, habilitado por Radio Municipal, ¿no es cierto?, esa conversación memorable, te refería justamente a que esa labor llevada a cabo por el Estado, por la radio de la ciudad, por la radio del Estado, que era promover la cultura, no producirla, pero sí promoverla, no fijar los contenidos, pero sí alentar su difusión, para lo cual, entonces, entre este concepto liberal que subrayaba Antonella Martí, o Martí en el liberalismo, el Estado tiene que tener un papel, y esta caracterización tuya de la función habilitante en el campo de la cultura que debe cumplir el Estado, me parece que estamos tocando un punto que permite afirmar entonces que la liberalización de la gestión estatal de la cultura está asociada de manera central al conocimiento que se tenga de los recursos culturales disponibles para promoverlos en el Estado a través de los medios de comunicación, de forma que haga evidente cuál es el capital intelectual, espiritual, cultural, creador y artístico de que dispone una ciudad o un país. Totalmente de acuerdo. Acá cabe esa frase común de que hay que tener cuidado de no tirar a la criatura con el agua sucia, ¿no? Es decir, que nos estemos replanteando nuestra vida no quiere decir que terminemos con nuestra vida. Yo creo que hay riesgos de barquinazo, y si no lo viéramos en la improvisación que notamos en algunas normas, bueno, diríamos es parte del nuevo lenguaje, porque estamos frente a un nuevo lenguaje, Santiago, yo creo, estamos frente a la incursión de... Bueno, acabamos de hablar con Antonella, la diferencia, y yo mismo tuve que aclarar, o pedirle a ella que aclare la diferencia entre ser liberal y libertario. Estamos empezando a utilizar categorías que no eran las habituales. Eso es bueno, eso es interesante, pero ojo con contaminar el ambiente otra vez de relatos, claro, otra vez de relatos, Santiago, de relatos hegemónicos, otra vez. No, permítanos que dudemos, permítanos que nos preguntemos, como lo exigimos durante estos 20 años de hegemonía del relato kirchnerista. Permítanos que dudemos y que estemos en contra, permítanos que colaboremos pensando alternativas, y en todo caso busquemos una síntesis, ¿no? La opción no es o dejar todo como está, o darlo vuelta como una taba y hacer una revolución. Bueno, si nos están proponiendo una revolución, quisiéramos que fuera con nuestro consentimiento también, si fuera posible, ¿no? Digo yo. Eso es, la búsqueda, subrayemos una y otra vez incansablemente que es conveniente no terminar de hacer bien la certeza. Claro. Para citar nuestro programa. Claro. Y otra reflexión importante, sí, que creo se desplegó en el diálogo con ella, y la voy a asociar con algo de Pablo Groisman también, sí, fue que Antonella se refirió al liberalismo como algo que está por fuera de la derecha. Claro. Ella dijo que el conservadurismo sí está a la derecha dentro del esquema de la, claro, división entre derechas e izquierdas, pero el liberalismo no.
Claro. Porque el liberalismo, más que ver con un posicionamiento partidario o ideológico, tiene que ver con una característica que nosotros la podríamos definir como propia de la condición humana, que es el derecho a desplegarse personalmente como proyecto de vida. Claro. En el marco, sin duda, de una comunidad con sus normas, pero el proyecto de vida personal, eso es lo liberal, sustancial, que ella dijo amar y respetar tanto, ¿no te parece? Me parece, te digo, me da mucha satisfacción, porque en este programa nosotros hablamos de política, pero no hablamos de la política como noticia. En general tratamos de poner un poco más el foco en la profundidad. Entonces empezar a hablar de estos temas. Tenemos un nuevo presidente, tenemos nuevas doctrinas en boga, hay mucho de moda también en esto, y nosotros queremos avanzar para que cuando discutimos estos temas no nos quedemos en la superficie, no sea una reacción frente al otro, no sea una mera calificación. Entonces Antonella dice, no, mire, yo me cuesta decir que soy liberal ahora porque resulta que se mezcla todo. Es interesantísima la discusión. Bueno, esa misma libertad, esa disposición, digamos así, a lo que escapa mediante la flexibilidad, la rigidez de la intransigencia, sí, la encontramos en el razonamiento de Pablo Groisman, cuando nos recuerda que hay elementos azarosos que pueden cambiar el curso de los hechos, claro, que evidencian que no hay en verdad incompatibilidad entre el cálculo y lo imponderable, que el buen cálculo se abre a la imponderabilidad, la toma en cuenta, no la desconoce, y que si sin duda la matemática cumple en nuestra vida en sociedad, como dijo él, un papel ordenador fundamental, un papel organizador decisivo, es erróneo adjudicarle al matemático, ¿no es cierto?, según la caracterización que él nos brindó, un papel de intransigencia hacia lo imponderable. Claro. La incertidumbre acompaña al rigor matemático. Claro. Lo que pasa que sabiéndolo, uno puede tomar algunos recaudos, ¿no? Sabiéndolo, ¿no? Y claro, exactamente. Claro. Sí. Después de todo, yo creo que el desarrollo de la física contemporánea, de la física del siglo XX, es una prueba acabada de cómo los grandes investigadores que se han valido de la matemática y del cálculo como recurso primordial de enunciación, se empeñaron denodadamente en conciliar la imponderabilidad de lo real con la cifra, con el cálculo, con la descripción de aquello que resulta abordable matemáticamente. Claro. La relatividad no está diciendo otra cosa que esto. Claro. Me parece que todo, nosotros planificamos lo más que podemos estos programas, ¿no? Lo hacemos con Santiago, yo siempre lo cuento estos pormenores del programa porque me parece que es lindo compartirlo con los oyentes, porque nosotros vivimos el programa haciendo pie con una pasión, no es un trabajo, no venimos acá a trabajar domingos a la mañana, trabajamos porque nos gusta el trabajo, trabajamos porque nos gusta hacerlo, hemos descubierto un espacio que nos entretiene, que nos hace pensar, que nos vamos a casa con cosas nuevas. Nos encanta entrevistar gente porque en general buscamos gente que nos haga justamente, que nos sacuda, que nos conmueva de alguna manera. Así que me parece que es lindo que nuestros oyentes sepan que ese es el espíritu con el cual abordamos. Y hoy no queríamos... nosotros pensamos mucho esto, ¿no? Bueno, estamos frente al auge estamos frente a un presidente que se define como libertario, como anarco-libertario, anarco-liberal. Bueno, empecemos a familiarizarnos con esto y a debatir el trasfondo de estas cuestiones. No hagamos lo que pasó en otros momentos, que es cerrar el grifo y vos sos esto y yo soy lo otro, porque a lo mejor hay un punto donde nos podemos encontrar. Ojalá.
Yo ni sí, más ni menos. ¿no? Apertura al debate, condición fundamental de la aceptación de la idea de aquel con quien coincidimos y no coincidimos. Exactamente. Querido Santiago, nosotros nos reencontramos el Ya día nos domingo, vamos. ya El con la próximo rutina, domingo. con nuestra rutina. Ya presencialmente. Pero te paso a buscar Me pasás a buscar. y qué lindo ese momento de charla previa al programa. Te mando un gran abrazo y que pases un buen tiempo, sobre todo que haya buen tiempo. Y Gracias. nos vemos la semana. A todos, a Gabriela, a Raquel, a Ceci, a vos, un fuerte abrazo. Un y hasta beso, luego. Santi. Chao, Santiago. Un beso, chao. Chau, chau.